kaixo, Itxaso eta Laura gara, bala kolektibotik gatoz, eta Monserekin geratu gara lesbofobiaren aurkako doku bat aurkezteko, eta bera Bartzelonatik etorri da gurekin hitz egiteko. Kaixo. Kaixo. ¿Por qué decidisteis hacer este documental? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por traer el documental aquí a Gasteiz y sobre todo para poder establecer un diálogo como el que estamos haciendo, ¿no? El por qué es porque en la agenda política nosotras estábamos viendo el vacío, ¿no?, de discurso sobre lesbofobia, ¿no?, porque, sobre todo porque en determinados colectivos, sobre todo colectivos mixtos LGTBI, habían determinadas miradas que nos acababan de convencer. Eso por un lado. Y por otro, porque pensábamos que necesitábamos repolitizar cuáles son las respuestas, ¿no?, contra la lesbofobia, y pensábamos que no habían como suficientes voces. Entonces, nos lanzamos a hacer un material audiovisual que se ha convertido en el documental que presentamos, ¿no? Vale, ¿y qué valoración hacéis en cuanto al documental? Pues la respuesta ha sido muy buena por parte no solamente de los colectivos feministas, de los colectivos de bolleras, de lesbianas, sino también de muchísimos lugares en el que lo ha visto gente no activista, ¿no?, o no con discursos que muchas veces solo a veces tenemos nosotras, ¿no?, y muy buena acogida, ¿no? Hemos ido desde universidades hasta plazas de pueblos o de barrios, y también en festivales, y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena por parte de todo el mundo, sobre todo porque permite hablar, ¿no? El documental abre brechas, esas brechas que abre, da la posibilidad de poder hablar y sobre todo de poder después continuar sobre qué es lo que podemos hacer cuando estamos hablando de lesbofobia, y podemos entender que la lesbofobia no solamente nos pasa a nosotras de forma individual, sino que forma parte del sistema, ¿no? ¿Y qué objetivos queríais conseguir con este documental? Pues que se hablara sobre la lesbofobia, que la lesbofobia, ¿no?, sacarla de la idea de que a mí, ¿no?, voy por la calle y alguien me agrede, sino que la lesbofobia, que también es lesbofobia, pero que lo que queríamos hacer era sobre todo articular respuestas, ¿no? O sea, el objetivo era articular respuestas, ¿no?, que pudiéramos hablar sobre esto, que entendiéramos que forma parte del sistema patriarcal, que forma parte de una estructura que va más allá de las propias agresiones, que lo que hacen es oprimir nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestra manera como de posicionarnos en el mundo, y lo que queríamos era darle visibilidad y que a algunas personas se le calentara la cabeza o reventara la cabeza, y a otras que nos dieran herramientas de autodefensa o de debate, ¿no? ¿Y crees que se han cumplido esos objetivos? Por ahora sí, porque mucha gente que lo ha visto lo ha comentado con otras compañeras o con otros compañeros y todo, y se está hablando también en las redes, ¿no? Aparte de que hemos ido a algún festival y que nos han premiado, que es como muy orgullosas de eso, pero la idea es como que esto siga creciendo y que se pueda. Nuestra idea es que en alguna televisión pública se pudiera salir, ¿no? Y que esto fuera mucho más allá, ¿no? Que cuando hay un señor sentado en el sofá allá con su familia, ¿no?, y pudiera ver, ¿no?, en la tele ¿no?, un docu como este, ¿no?, que pensamos que es un poco diferente a algunas de las propuestas, ¿no?, que hacíamos o que hacemos, con lo cual yo creo que los objetivos se han cumplido. Tenemos más objetivos, que seguir abriendo el debate, lo que digo, ¿no? ¿Y por qué habéis elegido a estas personas para hacer el documental y no otras? Pues porque decidimos con las compañeras que salen, pues básicamente porque ha sido algo muy concreto, ¿no?, de que empezamos a dar voces, o sea, hicimos como llamamiento a gente que conocíamos de que si querían salir en un documental, ¿vale? Hubo gente que desde el inicio nos dijo que sí,
hay gente que es como más conocida, hay gente que es menos conocida, hay gente que es muy anónima en el documental y hay algunas caras que son muy visibles, ¿no? Pero no las fuimos a buscar explícitamente, ¿eh? O sea, hicimos un llamamiento a nuestro entorno y del entorno salieron algunas de las personas que salen en el documental, algunas de las mujeres, algunas de las bolleras, algunas de las lesbianas que salen en el docu, ¿no? ¿Y crees que este documental sería necesario ponerlo en las aulas de hoy en día, de los colegios, en las familias? Sí, o sea, la idea de que pueda pasar a la escuela y que chavalas puedan ver cuáles son las respuestas que se están dando a nivel social, que pueden participar, que se pueden acercar, por ejemplo, a colectivos como el vuestro, pues nos parece importante, ¿no? Porque lo que queremos hacer en gente súper joven es precisamente pues, que hay colectivos como el vuestro, pero que hay también como respuestas de muchas de nosotras, ¿no? Que a lo mejor pintamos un poco más de canas, que llevamos viviendo también situaciones de lesbofobia que hemos sido menos conscientes de que las estábamos viviendo porque no le etiquetábamos de esa manera, ¿no? Ahora se etiqueta y es mucho más visible, ¿no? Pero muchas de nosotras, independientemente de nuestra edad e incluso de nuestra procedencia, pues hemos identificado, nos ha costado mucho identificar algunas de las situaciones de violencia, ¿no? Porque la lesbofobia es una situación de violencia, no es un insulto, no, es pura violencia, ¿no? Vale, bueno, Montse, eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, espero dugu ondo joatea, eta jendeari hori ailegatzea, eta hainbat buru apurtzea. Eskerrik asko y muchas gracias.